Seguramente cuando se hicieron las 12, este año nuevo, mucha gente pidió para el 2021 trabajo. Era como trabajo y salud, venían como muy asociados las dos, ¿no? Después de un 2020 que golpeó muy duro e hizo que muchas personas perdieran su fuente de ingresos, fueran a seguro de paro, no pudieran abrir sus negocios o ahora en verano no les llegaran los turistas, muchos uruguayos tuvieron que salir a buscar trabajo. De hecho, el desempleo se tornó tan dramático que en noviembre fue, según una encuesta de Opción, la mayor preocupación de los uruguayos por encima de la inseguridad, que venía siempre primera, la salud, que con la pandemia también ganó terreno, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y por eso, y para hablar de esto y muchos otros temas más, es que recibimos a Pablo Mieres, el ministro de Trabajo. Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar por acá. Bueno, van a pasar cosas, Pablo, hoy. Sí. Porque para hacer un poco más divertida la nota, ¿no? Vamos a hacer una dinámica. Ya empezás a transpirarnos, tranquilo. No, en vez de nada. una entrevista periodística, vamos a hacer una entrevista de trabajo. ¿Te parece bien? Nosotros vamos a ser asesores de la calle Pau. ¿Les parece bien a ustedes dos? Sí, señor. Perfecto. Es el presidente que tenemos. Y te vamos a entrevistar para el puesto de ministro de Trabajo. Buen día, Pablo Mieres. Arranco tal? así. Una de la clásica entrevista. Dígame su mayor virtud y su mayor debilidad. Mi mayor virtud es la responsabilidad y el esfuerzo. Y la otra pregunta. Bien, su mayor debilidad. No sé, a veces me enojo medio repentinamente, pero trato de controlarlo. Sí. Bueno, justamente de enojo, ahí voy para un lado. A ver. Nuestra empresa está pasando por un momento complicado y necesitamos a alguien que nos ayude a timonear el barco a aguas seguras. ¿Cómo piensa hacer eso si tiene relaciones tensas con el PIT-CNT? Es que no se pueden tener relaciones tensas, hay que tener relaciones de diálogo, de entendimiento más allá de las diferencias. Es lo que hemos hecho en un trabajo anterior que tuve el año pasado. En el que se fue, digamos. Y ha funcionado bien. Es decir, me parece que el diálogo tiene que ser siempre el camino y si hay diferencias, más diálogo tiene que haber. Eso no significa que uno no defienda sus posiciones y lleve adelante las decisiones que tiene que tomar. En este momento, le voy a pedir un número. En este momento, del 1 al 10, la relación 10 como excelente, 1 como pésima, la relación con el PIT-CNT, ¿en qué número No, está? está entre 9 probablemente, entre 8 y 10, por ahí anda. Sí, la verdad que el saldo es muy favorable, repito, en la discrepancia. Ellos están juntando firmas contra la ley de urgente consideración, tienen obviamente una mirada crítica sobre muchas cosas del gobierno. Yo también tengo mi opinión crítica sobre muchas cosas del movimiento sindical, pero somos adultos y sabemos que es imprescindible el diálogo y el escucharnos y tratar de ponernos en los zapatos cada uno del otro. Está, pero Sí. cuando se enoja, ya dijiste recién una de tus debilidades Y era ser tengo que calentón. contar hasta 10 antes de contestar. ¿Hay algún método? ¿Cuál fue la herramienta? Sí, ¿Cómo sí, lograron? y bajar la pelota. Es lo primero, sí. Bueno, un proyecto a largo plazo que tenemos en nuestra empresa es poder jubilarnos y básicamente que no se vaya al demonio el sistema, ¿no? Sí. ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Cómo hacemos? Y bueno, es inevitable que tenemos que enfrentar una reforma. Esto yo creo que nadie en el sistema político, más allá de las diferencias que tenemos sobre otros temas, nadie discute, o muy poquitos piensan que no hay necesidad de una reforma del sistema jubilatorio, porque los números cantan y los números hablan, además los números y las tendencias estructurales de la población. Es decir, nosotros vivimos en un país que incluso en América Latina está mucho más avanzado desde el punto de vista de la transición demográfica, porque tenemos un número cada vez mayor de personas de mayor edad, por buenas razones, porque la gente vive largo, claro, porque tiene acceso al sistema de salud, porque tiene posibilidad de atenderse, por un montón de circunstancias positivas que hacen a la modernización de la sociedad uruguaya. Y también se producen cada vez menos hijos, o sea, baja la tasa de natalidad, también por razones de modernización, porque cuando uno mira el mundo, las sociedades más desarrolladas son sociedades que postergan la maternidad, la paternidad, la nupcialidad, y por lo tanto eso genera un desequilibrio a la hora de mirar los números de la seguridad social, tiene un componente negativo, claro, que es que hay cada vez más personas de mayor edad en relación al conjunto de la sociedad. ¿Y se ha hecho un estudio de cuánto podríamos llegar a aguantar con este sistema?
es que tenemos una situación de déficit desde hace mucho tiempo, que además se ha acelerado por algunas decisiones que se tomaron y que necesita una redefinición, lo cual también es un gran desafío porque esa redefinición debe implicar tomar en consideración la solidaridad, porque obviamente en la etapa de retiro hay que encontrar la manera de que la gente tenga una respuesta y pueda vivir después de haber pasado, claro, su vida activa, y de equidad, de justicia. Y bueno, todas esas cosas tienen que estar arriba de la mesa en una reforma que hay que hacer, que es urgente y que tiene que hacerse con la mayor capacidad de comprensión del problema y ojalá con un enfoque de Estado, porque las reformas de seguridad social son de largo aliento, o sea, tienen impactos. Fíjense lo que pasó con los cincuentones en el periodo pasado. Es un impacto de una reforma que se había hecho 20 años atrás y que tiene su efecto sobre gente después de mucho tiempo. Y que además es un banco que no puede generar plataformas de negocio, no es que puede salir a juntar dinero de otra cosa. Bueno, exacto, claro. Recibe asistencia, o sea, que... el BPS recibe todos los meses asistencia de rentas generales, claro, porque el sistema ya es deficitario. Entonces, lo que tenemos que buscar es un sistema que sea ecuánime, que sea justo y solidario, pero que a la vez asuma que tenemos dificultades y que la frazada es corta, ¿no? ¿Cómo está trabajando esta comisión de expertos que está trabajando en seguridad social? Porque ahora el Frente Amplio como que sí, en un momento se quejó de que le parecía incompleto o que había cuestiones que no estaban bien en lo que estaban planteando. Bueno, la comisión empezó a trabajar hace 2 meses y medio. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque el Frente Amplio demoró 2 meses o 3 en darnos los nombres para incorporarse a la comisión. La comisión está trabajando muy bien, esa es la verdad, con un nivel de intensidad impresionante, con capacidad de recibir decenas y decenas, y no estoy exagerando, de delegaciones, de grupos, de sectores, de voces que quieren ser oídas, y está elaborando ahora la fase de diagnóstico. Con respecto a eso, la delegación del Frente Amplio ha planteado la posibilidad de prorrogar el plazo que se vencería técnicamente a principio de febrero, primera mitad de febrero. Bueno, es un tema que hay que analizar, obviamente. Lo que importa es que arribemos a un diagnóstico y pasemos a la segunda etapa, que es la más complicada, que es la de la propuesta, es la de presentar la propuesta. Sí. Y con la idea de que en el transcurrir de este año haya una propuesta de reforma para que el Parlamento la trabaje, ¿no? Bueno, pero espere porque se nos fue y esto se metió este trabajo, parece que ya asumió el trabajo. Sí, le queda una, Mieres, a ver si la tomamos o no. La persona que está en el puesto que usted está postulando ahora, parece que tuvo un entredicho con el diputado Charles Carrera, que le dijo frívolo político en Twitter. ¿Cómo le contestaría a usted si fuese hipotéticamente? Pero igual, si fuese él, ¿no? Si tuviese el puesto. Hay que tener sentido del humor. La respuesta de Carrera, con el que he tenido una muy buena relación, porque trabajamos en el Senado, en la Comisión de Constitución, en forma conjunta, con grandes diferencias, pero se enojó porque yo festejé un chiste muy divertido sobre el episodio del Capitolio. Y la verdad, hay que bajar la pelota. Y hay que asumir la vida con humor, sin perjuicio de que, por supuesto, lo que pasó en el Capitolio es de una gravedad institucional extrema, pero lo cortés no quita lo valiente. Siempre todo lo que ocurre, ustedes lo saben bien, además, todo lo que ocurre puede ser objeto de una mirada también con un sentido del humor, sin perjuicio de condenar lo que hay que condenar, que es una barbarie lo que pasó en el Capitolio, ¿no? Como tantas otras cosas que de paso le dije a Carrera a ver si no se acordaba de condenarlas, ¿no? Como algunas situaciones de violaciones a los derechos humanos flagrantes en Venezuela o en Cuba, donde nunca lo escuché opinar al respecto. Porque si se pone serio, entonces yo también me pongo serio. Bueno, ¿veredicto? No quiero saber si es de enojarse también en Twitter. Porque es importante para nuestra empresa. Alguna vez se me fue estoy aprendiendo, porque alguna vez se me fue el dedo y tuiteé
Más de lo que debería. Sí, sí. Que uno se arrepiente a veces después, ¿no? Y alguna vez sí, claro. Sí. ¿Has borrado algún tweet? Y cómo no, ¿Sí? claro, claro. Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva? No, para borrarlo tenés que borrarlo enseguida. Enseguida, porque si no, se dan ya cuenta, quedó. claro. No alcanza Se ni toman la enseguida. captura. Sí, Sí, claro. Toman la Screenshot. captura. Bueno, ahora, por favor, nos tenés que dibujar Sí. acá. Yo tiene que la sé, parte del pensé que era psicotécnico. firmar el contrato. No, una casita. No, dibujar para mí esta no, parte por favor. Esta parte no va, pero esa Vos sabés que esa yo es bravísima en el liceo aprobaba dibujo porque me iba bien en las otras materias y el profesor de dibujo me tenía un poco de Compensaba. compasión. Sí, Sí, pero el tema no es cómo, sino es cómo lo dibujás, si le haces pisito y todas esas cosas, pero eso lo vamos a dejar para la Está bien. próxima. Cualquier cosa, acá se terminó la entrevista de trabajo, cualquier cosa Bueno, me le llaman. llamamos. Perfecto. Ahí está. Estoy a las órdenes. Sí, sí. Bueno, muy bien. Y ahora hablando en serio, que igual hablamos en serio mucho en esta dinámica, el tema del salario real, o sea, de lo que vale nuestro salario. Aparentemente en 2021 el salario de los privados se acomodaría de alguna manera y después a fines de junio volvería a estar por debajo de la inflación. ¿Esto es así? Sí, a ver, para O sea, ¿qué va a pasar explicarlo... con nuestro salario? Bien simple, ¿no? O sea, Sí, más muy allá sencillo. de los números. Mira, desde el periodo de gobierno anterior, en la época del gobierno del Frente Amplio, el criterio ha sido, desde la séptima ronda, para hablar de la ronda anterior a la que nos tocó a nosotros, se fijaba un salario equivalente al 100 de poder adquisitivo y luego empezaba un plano inclinado en bajada que era el aumento del IPC mes a mes, o sea, de los precios de las cosas. Y al llegar al semestre se revertía esa situación, se hacía un ajuste por inflación y llegaba nuevamente a 100. Y ahí empezaba otra vez el tobogán, que podría ser más o menos pronunciado según el impulso de la inflación. Eso es lo que nosotros recibimos. Cuando nos tocó a nosotros la octava ronda, lo que acordamos fue, primero, un correctivo por inflación. Es decir, ese tobogán que había empezado el 1 de enero del 2020 con el gobierno todavía del Frente Amplio, llegó a junio y en junio se subió a base 100. Se acordó un aumento nominal de 3% a partir del 1 de enero, que dependía de cómo fuera la inflación. La inflación resultó ser por debajo del 3%. O sea, la inflación acumulada entre el 1 de julio y el 31 de diciembre cerró a 2,4%. Por lo tanto, el aumento de los privados del 3% recupera esa pendiente, vuelve a 100% y un poquito más, pero muy poquito más, ¿no? Un 0,6% más. Y empieza otra vez el plano inclinado hasta el 30 de junio. Ahí es donde viene un momento en el cierre del periodo puente en donde el acuerdo al que se arribó en esas pautas salariales implica que se va a volver a ajustar por inflación, pero se le van a quitar los puntos equivalentes a la pérdida del Producto Bruto Interno generado en el 2020. En el 2020 el país decreció todavía no sabemos cuánto, porque eso vamos a tener los datos en abril de este año. Por lo tanto, el ajuste en ese momento no va a ser la inflación. Exactamente. En el 1 de julio, ahí sí hay una pérdida de salario real porque no se va a recuperar la inflación. Pero al mismo tiempo, ese día empieza la novena ronda, donde en cada sector de actividad se negociará cómo funciona el tema de los salarios de ahí para adelante. Entonces, en realidad, el periodo puente famoso del que hablamos, tiene en el punto final del puente una caída. Esa caída equivale a la caída de la economía uruguaya. O sea, lo que hay ahí también es una mirada en sentido, bueno, si la economía del país cayó, algo tiene que afectar en los salarios, sobre todo cuando tenemos un problema de empleo tan grave. Sí. Entonces, bueno, ahora, también ahí comienza una nueva negociación. Para entenderlo Ese claro. es el sector privado. O sea, el punto más complejo del sector privado va a ser en ese momento. A partir de mitad julio, año. Claro, exactamente. mitad de Sí, año, es así. Claro. Salvo dos sectores que acordaron por fuera del puente, Que es construcción. que es construcción, que acordó por 3 años, y salud, que acordó por 2 años. Los demás, casi todos, hay algunos más que tienen acuerdos por fuera del puente, pero los rubros importantes son esos dos, construcción y salud. Sector público, porque también se ha hablado mucho, se dijo, no, porque ahora cayó 5 puntos el salario del sector público con el aumento de enero. No es verdad. El aumento de enero lo que hace es volver a 100 también, a base 100, el poder adquisitivo, el salario del sector público. Lo que ocurre
es que en el transcurrir del 2021, como no está previsto ningún ajuste salarial, los puntos de inflación que vayan ocurriendo van a ir en un plano inclinado, haciendo perder el poder adquisitivo del sector público. Que el 1 de enero del 22 veremos, lo que dice el presupuesto es que deberá empezar a recuperarse a partir del 1 de enero del 22. Se supone que en 2024, o sea, no va a tener retroactividad, o sea, durante estos 4 años el sector público va a perder pero al poder 24, de compra, digamos, pero claro, en realidad también... Pero al 24 debería volver a estar en base 100. Base 100. Bien. Bueno, ¿qué pasa con el seguro de paro especial? ¿Se va a extender? Está prorrogado hasta el 31 de marzo. Sí. Uno esperaba, pero la vida es complicada, que el tema de la pandemia podría estar más resuelto y ahora nos encontramos con que la situación es complicada. Entonces hay que verlo. La mirada que uno tenía es, bueno, el seguro de paro parcial ha sido un instrumento muy valioso, sigue siéndolo. Incluso nosotros hemos promovido un beneficio de 5.000 pesos por trabajador para el empleador que reincorpore completamente a un trabajador del seguro de paro parcial a la actividad completa. Todavía no tenemos datos de qué pasó con eso, empezó a regir en diciembre, todavía no tenemos los datos de diciembre. Hay unos 16.000 trabajadores en seguro de paro parcial, era lo que había en noviembre. Los datos de seguro de paro de diciembre no tengo desagregados por tipo de seguro de paro, pero lo que hubo fue un freno, este es un dato fresquito de hoy, un freno de la recuperación del seguro de paro. Es decir, no aumenta, pero tampoco sigue la tendencia de la disminución. Se estabilizó, digamos, en un punto. En 76.000 trabajadores. O se estancó, depende cómo lo Sí, veas. por eso se frenó. Sí, se frenó. Hasta ahora, hasta noviembre, veníamos en una pendiente descendente continua que nos había sacado de casi 200.000 trabajadores en seguro de paro en abril y mayo a 76.000 en noviembre. En diciembre vuelven a ser 76.000. Claro. Bueno, veremos qué pasa. Una pregunta sobre este tema del seguro de paro parcial, porque si esto como que llegó para quedarse, lamentablemente, o por lo menos por un tiempo más, ¿qué pasa con el tema de la fiscalización de esto, no? Porque las empresas pueden tomar una definición de mandar a alguien al seguro de paro parcial cuando realmente no lo necesita, la herramienta, y el Estado termina pagándole una parte del sueldo, además de todo lo que significa para el trabajador, ¿no? Esto, digamos, tanto trabajadores como empleadores lo valoraron como muy positivo, el seguro de paro parcial, pero tiene un riesgo, que es la avivada, es decir, que haya algunos inescrupulosos que mandan al trabajador al seguro de paro parcial, pero como el trabajador está trabajando a mitad de ritmo, ¿cómo yo fiscalizo? Porque si vos tenés a un trabajador en seguro de paro total y cae la inspección de trabajo y el trabajador está trabajando, ahí ya está. Marchaste. Esa igual es como la más burda, ¿no? Marchaste, claro. Pero en el seguro de paro parcial, vos caes y el trabajador está en seguro de paro parcial y le dice, bueno, sí, este es el día que trabaja. Yo llegué hace o esta es las horas que trabaja. Entonces tenemos claro que hay un riesgo de vulneración y por otro lado tenemos claro que es un instrumento que ha sido útil para sostener al trabajador y a las empresas. Entonces hemos mantenido el régimen, pero tiene esas preocupaciones. Ese margen, digamos, ahí, ¿no? Quiero aprovechar lo que dijiste de un riesgo, porque otro riesgo grande es el teletrabajo, ¿no? Sí. Se habló de una ley de teletrabajo que estuvo con piedras, como que iba, no iba, llegó a procesarse también en comisiones, pero el PIT-CNT también de alguna manera se decía que había trancado esa aceleración. Después no, porque hubo una charla, ¿no? Y había un borrador. No hubo ningún trancazo. Lo que pasa es que el proceso parlamentario, ustedes saben, tiene su tiempo. El proyecto de ley tiene media sanción, se aprobó en el Senado, está en diputados, no dio el tiempo en el periodo parlamentario que terminó en diciembre para que se votara, pero yo tengo la convicción de que se va a convertir en ley a primeros meses de este año. Lo que yo digo es que hace, no sé, 8 meses, más o menos 10 meses, que realmente la gente está trabajando y teletrabajando. Y sí. Hay datos de la OIT que dicen que el 90% de los trabajadores son informales. De los teletrabajadores a nivel mundial, capaz que en Uruguay achicó un poco, y que se perdieron sueldos o que están ganando entre 25 y 45% menos también. ¿Cómo está en Uruguay este tema? En Uruguay el teletrabajo para trabajadores formales, yo no creo que tenga ese tipo de problema. Lo que sí tenemos es un nivel de informalidad, ese sí es otro problema que a mí me preocupa, y que lamentablemente este año que pasó no le pudimos poner el foco porque el foco era el empleo en general.
pero la informalidad, que era del 25% antes de la pandemia, o sea, había 400.000 trabajadores informales antes de marzo del año pasado, obviamente es un camino que tenemos que transitar. ¿Cómo generamos incentivos? Porque acá hay un tema también de costo-beneficio, es decir, el trabajador tiene que encontrar incentivos para preferir hacer algún aporte que de alguna manera le reduce sus ingresos a cambio de que va a tener beneficios y coberturas en la eventualidad de un riesgo de enfermedad, un riesgo de desempleo, etcétera, etcétera. Y eso no es fácil. Y por otro lado también está la actitud del empleador, si el empleador está dispuesto a pagar las cargas sociales que implica la formalización. ¿Cómo controlar todo eso? Bueno, todo eso tuvo un avance bastante importante, hay que decirlo, en el periodo anterior. Hubo un aumento de la formalidad que me parece que es muy valioso, pero imagínense que igual había un 25% de informales. Sí, sí, sí. Y en esta situación, como estamos ahora, ¿no? Y bueno, digo que en aumentó, crisis, seguramente. no sabemos. La verdad, yo todavía no tengo esos datos, pero hay algunos indicadores. El que declara informalidad en las encuestas de hogares no llega al 25%, pero hay muchas personas que dejaron de estar ocupadas. Claro. Y que no aparecen como desocupados, es decir, que no están buscando trabajo. Son emprendedores de repente que, claro, que no les conviene aportar porque no llegan. Entonces ahí debe haber una informalidad encubierta y sin duda uno de los grandes desafíos post-pandemia, apenas podamos salir de esta dinámica permanente de seguros de paro y de encontrar soluciones muy concretas para situaciones de crisis, decir, bueno, ¿cómo construimos caminos de formalización? Me parece que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Hablando justamente de soluciones puntuales, las agencias de viajes, nos manda un televidente, las agencias de viajes están cerradas desde el 13 de marzo y los trabajadores en seguro total. ¿Qué solución hay para esto? Es que eso es un problema mundial, ¿no? Es decir, las agencias de viaje están viviendo el drama que están viviendo. Yo he hablado con ellas permanentemente, con Abu Dhabi tenemos además un contacto permanente, se votó una exoneración de aportes patronales por un año para las empresas de agencias de viajes. También se votó ahora un apoyo especial para los guías turísticos. Se han aprobado todas las prórrogas de seguro de paro para los trabajadores de esos sectores. Es uno de los sectores donde también se ha establecido la posibilidad de postergar la licencia para aguantar la situación. Pero el mundo, uno lo mira y si hay un área que está bien afectada son las líneas aéreas, los aeropuertos, las agencias de viaje, la movilidad internacional es de los lugares, de las cosas más afectadas, junto con el turismo que está vinculado directamente, y no tenemos forma de resolverlo hasta que no haya condiciones sanitarias realmente, ¿no? Sí. ¿Qué hace? ¿Le damos el trabajo? Y yo qué sé. No sé, probamos. ¿Cuánto quiere ganar? Usted piense cuánto quiere ganar y después lo llamamos. Ustedes me dicen y yo analizo la oferta. Pablo Mieres, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Un placer.